Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó al todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Una de las situaciones más paradójicas que tiene que vivir un apóstol en todos los tiempos, comenzando por nuestro mismo Señor Jesucristo, es la del rechazo de los más cercanos. O como bien lo dice Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué será? Es misterioso. Puede ser el fenómeno de la envidia o el fenómeno del tradicionalismo, es decir, que nos sentimos más seguros con aquello que estamos acostumbrados y no con las novedades, entre comillas, o las improvisaciones que la vida a veces nos depara y que nos obligan a ir cambiando el rumbo en la medida que se manifiesta la voluntad de Dios. Y eso es precisamente lo que llama esta conversión cuaresmal, el cambio de vida, mudar de mentalidad. Pero es tan difícil cambiar los hábitos adquiridos, los prejuicios, aquella zona de confort en la que nos movemos, en la que decimos todos lo hacen así, esto es lo que se acostumbra, esto tiene buen gusto porque lo hace la mayoría, etc. Pero cuando viene alguien distinto y que peor todavía surge del mismo grupo, entonces se considera como mm, alguien raro, alguien excéntrico, alguien que está corriendo con colores propios, mm, alguien que es un francotirador, que quiere lograr objetivos de su propia conveniencia. Y entonces hay que descartarlo. Y fue lo que le pasó a Jesús. Jesús llega a Nazaret, predica en la sinagoga a sus coterráneos. Pues Nazaret no era un pueblo muy grande, entonces era conocido por todos. Desde pequeño, reconocido como el hijo del carpintero, el hijo de María, de la humilde familia que no era muy llamativa, que siempre estaba en ese silencio, en esa soledad. Y ahora pretende ser el profeta que quiere cambiar el mundo, como puede ser. Entonces simplemente lo rechazaron de plano. ¿Cómo puede llamarse Mesías? Está loco. Si el Mesías tiene que ser alguien poderoso, alguien que saque a los romanos, alguien que tenga medios, que tenga una posición social alta, que sea bien reconocido por los demás líderes. Vamos a quedar en vergüenza, nos van a perseguir a todos los nazaretanos, nos vamos a quedar mal todos por culpa de este. Entonces empezaron a rechazarlo. Y Jesús se ve obligado a decirles que es una pena, pero simplemente ellos van a quedar descartados si no quieren aceptarlo como Mesías. Y que eso le ocurrió también a los profetas antiguos, Elías, Eliseo, que encontraron poca fe en su época, entre sus coterráneos, entre los propios, y pudieron hacer milagros solo a los extranjeros. Eso es también desde ya una invitación a entender que la misión de Jesús y de la Iglesia es hasta todos los límites del mundo. Es decir, como dice el mismo Señor, vayan por todas las naciones de la tierra y prediquen el Evangelio y hagan que todos los pueblos se tornen mis discípulos. Pero entre todos los pueblos habrá gente con buena y mala voluntad. Lo mismo que le ocurre a los israelitas y a los mismos nazaretanos.
Es cierto que algunos poquitos de la familia de Jesús lo siguieron, como sus dos hermanos, Judas, Tadeo y Santiago, hijos de María de Alfeo, parientes por el lado de José, que eran considerados hermanos, o más bien dicho, primos en nuestro lenguaje, y que siguieron a Jesús. La misma tía, María de Alfeo, estuvo siempre con Jesús, incluso al pie de la cruz, junto a María Magdalena. Hubo pocas personas, pero sí, muy fieles a Jesús. También en la propia familia, los apóstoles, los profetas se encuentran muy poquitos que combinan, que tienen el mismo feeling espiritual, que no se sienten como el agua y el aceite juntos, sino que se sienten transmitiendo en la misma frecuencia, en este caso la frecuencia del Señor, la frecuencia del Evangelio, la frecuencia de Dios. Pero es doloroso para Jesús, es doloroso para cualquier seguidor de Cristo reconocer que esto es así, que nadie es profeta en su propia tierra. Y hay que seguir adelante, porque la verdadera familia que nos espera es la que vamos a encontrar en el cielo y de la cual ya podemos disfrutar acá en la tierra. Entre todos aquellos que están buscando a Jesús y seguirlo con un corazón sincero, poniendo los valores del reino, lo que enseña Cristo, como lo más importante en esta vida, ya desde ahora. Cuando nos encontramos con estas personas, entonces somos felices porque nos sentimos en familia. Tal como decía Jesús, quien es mi hermano, mi hermana y mi madre son aquellos que realmente escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Así es que lo mejor que podemos hacer es confiar, saber que no por seguir a Jesús y por tomar radicalmente su palabra en esta cuaresma, nos vamos a quedar solos o nos vamos a sentir rechazados por los más cercanos, sino que el Señor siempre nos va a sostener, nunca nos va a dejar sentirnos en esa soledad. Y por último, si nos quieren atacar y no es el momento, pasaremos por entre medio de todas las críticas, por entre medio de todos los odiosos, como lo hizo Jesús con sus congéneres, con sus coterráneos, en aquella época en que inclusive quisieron despeñarlo, tirarlo por un barranco para liquidarlo ya desde el comienzo de su predicación. Pero no era el momento, entonces Jesús protege también a sus seguidores y nada tenemos que temer. Lo único que debemos temer es esa mediocridad de poner la confianza en parte en Dios y en parte en el mundo, en parte en lo que es más conocido, en los que son nuestros, entre comillas, como para sentirnos más seguros. El llamado de la conversión de la cuaresma es también un llamado para poner totalmente nuestra confianza en el Señor y seguirlo entonces hasta las últimas consecuencias para poder estar preparados a vivir la Pascua verdadera. La capacidad de negarse completamente a sí mismo mediante la amada cruz para encontrar después de esta puerta estrecha que hemos pasado a un mundo nuevo, en una situación nueva, nuevas criaturas en Cristo y que podamos vivir y reinar con el Señor.